Nosotros sabemos que cuando hablamos de esta guerra mundial tenemos causas fundamentales y tenemos algo que se le conoce como causas ocasionales, ¿verdad? Pero en este primer momento vamos a hablar sobre las causas fundamentales. Si hablamos de las causas fundamentales, lógicamente, comenzamos hablando de tres tipos de causas fundamentales. Tenemos que hablar la paz armada, el afán imperialista europeo y el sistema de alianzas, ¿sí? Repito, en causas fundamentales vamos a hablar la paz armada, el afán imperialista europeo y el sistema de alianzas. Si hablamos precisamente de lo que viene a ser la paz armada, veamos lo siguiente, ¿sí? La paz armada va a llevarse a cabo específicamente desde 1871 hasta 1914, ¿sí? En todo ese lapso de tiempo, los países, si bien es cierto, no va a haber una declaración formal de guerra, pero lo que va a haber es una carrera armamentista. Los diversos países van a ir armándose a nivel militar. ¿Y cómo van a demostrar ellos esa potencia bélica, ese poderío militar que van a lograr obtener? Mediante una serie de movilizaciones, ¿sí? Pero en este caso, estas movilizaciones no son con el objetivo, ojo, estas movilizaciones no son con el objetivo de ir directamente a un conflicto bélico, no. El único objetivo era demostrar ese poderío militar, lo que nosotros podríamos decir en la actualidad una parada militar, ¿verdad? Pero en ese momento se le mencionaba como movimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Este andar, este poderío militar que van a comenzar a tener las diversas potencias va a generar el recelo entre ellos. Tanto es así, ¿sí? Tanto es así que incluso en un momento determinado Alemania va a ir catapultando su poderío militar hasta llegar a convertirse en la segunda potencia marítima del mundo, ¿sí? Nosotros sabemos que por historia, por tradición, ¿sí? Hasta antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, el primer país potencia del mundo era el Papa Inglaterra, ¿verdad? Era Inglaterra, ¿sí? Inglaterra básicamente se debía a su poderío naval, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un almirante alemán llamado Tirpitz. Este almirante Tirpitz va a convencer al Kaiser de la época, ¿sí? A Guillermo II lo va a convencer mencionando que debía tener Alemania, ¿sí? Una serie de leyes respecto a la parte marítima, leyes navales, para ser específicamente antes de iniciarse esta Primera Guerra Mundial, gracias a Tirpitz van a tener 4 leyes navales, ¿sí? La primera ley hace referencia precisamente a la reactivación marítima que debe tener Alemania. La segunda ley hace referencia a la creación de cruceros. La tercera ley hace referencia a lo que vienen a ser los acorazados. Y la cuarta ley hace referencia a los submarinos, ¿sí? Todo eso gracias al almirante Tirpitz. Incluso en una reunión, ¿sí?, donde estaba el Kaiser con sus personajes más allegados, va a mencionar lo siguiente, ¿sí? Ante personalidades como Tirpitz no queda más opción que callar y aprobar, ¿sí? O sea, él reconocía, ¿sí? El Kaiser de la época reconocía esa grandeza que tenía Tirpitz y gracias a esas leyes navales que va a dar a iniciativa de él, ¿sí?, Alemania se va a volver la segunda potencia marítima del mundo, va a despegar a nivel militar, ¿sí? ¿Y quién va a ver con recelo eso, lógicamente? Pues Inglaterra, el Reino Unido, ¿sí? Lo va a ver con mucho recelo. Nosotros sabemos, vuelvo a repetir, que Inglaterra era la primera potencia, especialmente en la parte naval. Y había una premisa, ¿sí? Inglaterra tenía una premisa, tenía una idea de cómo debía ser la parte naval activa de ellos. ¿Qué es lo que sucede? Los ingleses decían que ellos debían tener como mínimo, ¿sí?, los ingleses debían tener como mínimo la misma cantidad de flota que la segunda y tercera potencia juntos. ¿Sí? Que la segunda y tercera potencia juntos. Con eso los ingleses se aseguraban seguir siendo siempre la primera potencia naval, ¿sí? Entonces, con eso va nuevamente a tener un rearme, ¿sí?, respecto a la carrera armamentista, ¿sí? La segunda causa fundamental tenemos lo que nosotros conocemos como el afán imperialista europeo, ¿sí? Claro, en esa época pues ya América se había independizado, básicamente lo que va a quedar, ¿sí?, lo que va a quedar es partes de África, ¿sí? Pero también lo que van a tener el interés, ¿sí?, es por acabar de dominar la zona de los Balcanes dentro de Europa.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Este afán imperialista europeo tiene dos objetivos. El primero, concentrar su poderío, concentrar esa hegemonía, esa predominancia dentro de Europa, ¿sí? Especialmente en la zona de los Balcanes, la península balcánica que tú y yo sabemos que se localiza al sur de Europa, ¿sí? Y luego pues extenderse hacia los diferentes territorios africanos, que era básicamente lo que quedaba. En esta imagen nosotros podemos observar lo siguiente, ¿sí? Podemos observar, por ejemplo, que Rusia, ¿sí? Rusia buscaba dos cositas, ¿sí? Primero, dominar los Balcanes, ¿sí? La idea de los rusos era dominar los Balcanes y alcanzar hasta Constantinopla, ¿sí? Llegar a dominar Constantinopla. Ese era el objetivo de los rusos. Luego, tienes al Imperio Austrohúngaro, ¿sí? El Imperio Austrohúngaro, ¿qué es lo que quería? Quería tener una salida hacia el mar Egeo. ¿Para qué? Para poder consolidar el dominio balcánico. ¿Sí? Recuerda tú que el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Disputaba ese dominio balcánico con dos países principales, con Serbia y lógicamente con Rusia, ¿sí? Entonces, para poder consolidar este dominio respecto a los Balcanes, ellos reclamaban una salida sobre el mar Egeo. Alemania, por otra parte, buscaba hacer una línea férrea que vaya desde su país hasta Constantinopla. Todo ese sector era lo que ellos querían poder dominar. ¿Sí? Y por otra parte, Italia quería lo que era el norte de África y parte de Asia Menor. Eran las características que ellos querían, eran lo que ellos deseaban. ¿Sí? Lógicamente, los principales países, en este caso, van a ser opositores a esta idea, ¿sí? Imperialista europea, van a ser Inglaterra y Francia. ¿Sí? ¿Y por qué Inglaterra y Francia se oponen? Fácil, porque ellos tenían un gran dominio en esa zona. Entonces ellos no veían con buenos ojos que otros países vengan a conquistar el dominio que ellos ya tenían, ¿sí? O que otros países vengan y acechen, atenten contra ese dominio francés y especialmente con el dominio británico, ¿sí? Luego de ello vamos a tener otra causa, que viene a ser el sistema de alianzas, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando hablamos del sistema de alianzas tenemos la triple alianza y la triple entente, ¿verdad? Comencemos con la triple alianza. Corría el año de 1873 cuando se va a formar la Dreieckskaiserbund, ¿sí? En el año 1873 se forma la Dreieckskaiserbund, conocida como Liga de los Emperadores, ¿sí? Esta Dreieckskaiserbund va a estar formada por tres emperadores, ¿sí? Son los emperadores de Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Repito, la Dreieckskaiserbund va a estar formada por Alemania, Austria-Hungría y Rusia, ¿sí? Ellos son los tres emperadores. Mírame, date cuenta, los dos últimos que te he mencionado, Austria-Hungría y Rusia, ¿sí? Recuerda que ambos países propugnaban tener un dominio balcánico. Es decir, estos dos países, Austria-Hungría y Rusia, tenían ya un enfrentamiento, había un conflicto entre ellos. Eso va a obligar a que Rusia le solicite a Alemania, ¿sí? A Rusia le solicite a Alemania que Austria-Hungría salga de la Dreieckskaiserbund. Pero ¿cuál es el detalle? Alemania se sentía un protector natural, ¿sí? Se sentía un protector natural del Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, Alemania no va a aceptar esa petición de Rusia, motivo por el cual en el año 1879, ¿sí? En el año 1879, ¿sí? Rusia va a tener que abandonar la Dreieckskaiserbund, abandona la Liga de los Tres Emperadores. ¿Y quién va a ver con muy buenos ojos que Rusia abandone la Dreieckskaiserbund? Pues Francia, porque a partir de esa época Francia va a comenzar a tender esos lazos para unirse con el Imperio Ruso, ¿sí? Ahí estamos en 1879. 3 años después, en 1882, se va a formar el Tratado Defensivo. Ojo, esa parte es carísima. Tratado defensivo entre Alemania, Austria-Hungría e Italia, ¿sí? Ya estaba Alemania y Austria-Hungría siempre juntos, porque te repito, Alemania se sentía un protector natural de Austria-Hungría. Entonces, como Rusia había escapado, ¿sí? Rusia se había salido de la Dreieckskaiserbund, Alemania, para poder consolidar ese poderío en toda esa zona, va a recurrir a Italia, ¿sí? Italia va a terminar aceptando este tratado defensivo que tú y yo a día de hoy le conocemos como Triple Alianza,
¿verdad? A ese tratado defensivo se le conoce como la Triple Alianza. Pero, ¿cuál es el pero? Porque siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Cuál es el pero que va a poner Italia? Fácil. Italia dice lo siguiente: Alemania, sí, principalmente Alemania, si un país te ataca, sí, porque es un tratado defensivo, si un país te ataca, yo te voy a apoyar, sí, siempre y cuando ese país no sea Gran Bretaña. ¿Sí? Es decir, Italia iba a pechar con todo, iba a apoyar a Alemania contra cualquier otro país, salvo contra Inglaterra, ¿sí? Contra papá Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra era la primera potencia militar de la época, ¿sí? Pues por eso, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos cómo se va a formar la Triple Alianza. Luego tenemos la Triple Entente, ¿sí? La Triple Entente comienza en el año 1894, ¿sí? Cuando se consolida ese tratado defensivo entre Francia y Rusia, el tratado defensivo franco-ruso, ¿sí? En el año 1894. Luego de que Alemania va a lograr formar la Triple Alianza, Francia siempre va a estar tentando a papá Inglaterra para que se una con ellos. Pero recuerda tú que Inglaterra, como la primera potencia del mundo, ¿sí? No le importaba esos tratados defensivos, no le interesaba porque estaba convencido de que él podía contra los demás países. Pero va a haber un detalle, ¿sí? Va a haber un detalle. Inglaterra va a ir viendo cómo Alemania va a ir avanzando en su poderío naval, porque recuerda tú, ¿sí? Que hace un momento habíamos hablado de ese poderío naval que va a ir adquiriendo Alemania gracias a Tirpitz. Entonces eso va a conllevar a que Inglaterra le tienda el lazo para Alemania. ¿Qué significa esto? Que en el año 1899 y en el año 1901, entre esos 2 años, ¿sí? Van a haber dos oportunidades donde Inglaterra invita a los alemanes, invita a Alemania para que ellos formen un tratado, ellos dos se unan, ¿sí? Alemania, ¿qué tenía que hacer? Romper palitos con Italia, que no tenía ningún problema en ello. El problema era romper esa unión que tenía con Austria-Hungría, ¿sí? Entonces los alemanes, al no aceptar, ¿sí? Al no aceptar ello, eso va a conllevar a que años después Inglaterra decida poner el poderío militar sobre el otro lado de la balanza respecto a Alemania. Y es así como en el año 1907 se va a terminar formando la Triple Entente, formada por Gran Bretaña, o de Inglaterra, porque a veces yo también le digo Inglaterra, ¿sí? Francia y Rusia, ¿sí? Entre esos países se forma la Triple Entente. Muy bien, ahí estamos hablando básicamente de las causas fundamentales, ¿sí? Veamos la antesala, aquellos acontecimientos previos a esta Primera Guerra Mundial, ¿sí? Tenemos la conferencia de Algeciras, ¿sí? Nosotros sabemos que Algeciras se localiza en España. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Mira, a ver, vamos a tener lo siguiente. El problema va a ser Marruecos. ¿Por qué? Porque Francia ya había conquistado Argelia, sí, ya dominaba la zona de Argelia y buscaba extenderse hacia Marruecos. ¿Cuál es el detalle? Que cuando los franceses buscaban extenderse hacia Marruecos, los alemanes hicieron lo mismo. Entonces va a haber ese primer conflicto, ¿sí? Por el dominio de Marruecos. Y la primera partida, el primer golpe lo va a ganar Alemania, porque Alemania se le va a adelantar a los franceses. Los alemanes se adelantan a los franceses y van a dominar una gran parte de Marruecos. Eso va a obligar, ¿sí? Eso va a obligar a que exista una conferencia, ¿sí? En esta conferencia que se va a llevar a cabo desde el 16 de enero hasta el 7 de abril de 1906, ¿sí? En esta conferencia se van a unir los principales países de la época que ya tenían también un dominio sobre la zona africana. Estos países van a ser, lógicamente, Alemania, que era el nuevo, ¿sí? Reino Unido, que es el más importante de todos, junto con Francia, y luego los demás países, Estados Unidos, Bélgica, Rusia, Suecia, etc. ¿Sí? El resultado, lógicamente, como tú lo puedes imaginar, ¿sí? Va a ser que no van a permitir, el resultado es que no van a permitir que Alemania siga teniendo ese dominio en toda esa zona. Le van a prohibir, todos esos países en esta conferencia de Algeciras le van a prohibir que tenga ese dominio en África. Luego de ello, tenemos los incidentes balcánicos. Recuerda tú
que hace un momento habíamos hablado que diversos países buscaban tener ese afianzamiento poderío militar, ¿sí?, dentro de la península balcánica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el año 1908, el imperio austrohúngaro va a anexar lo que es Bosnia y Herzegovina. ¿Sí? Se anexan para ellos, se van a quedar para ellos Bosnia y Herzegovina. Lógicamente, anexando esa zona, el imperio austrohúngaro pues, iba a consolidar ya su dominio balcánico, pues iba a ser una superpotencia para la zona. Lógicamente, Rusia y Serbia se tienen que oponer a ello. ¿Sí? Ellos no deseaban que el imperio austrohúngaro tenga ese dominio porque ese deseo era por parte de ellos. Ellos deseaban ese dominio. ¿Sí? Hubiera sido diferente si de repente Serbia hubiera anexado a Bosnia y Herzegovina, porque ahí los rusos no hubieran dicho nada. ¿Sí? Ahí los rusos no hubieran dicho nada, porque así como Alemania se consideraba, ¿sí?, un aliado natural, un defensor natural de Austria-Hungría, igual Rusia se consideraba un aliado, un defensor natural de Serbia. ¿Sí? Pero lamentablemente para los rusos, quienes van a anexar a Bosnia y Herzegovina es el imperio austrohúngaro. Ahí comienza la oposición. ¿Sí? Y mira, entre 4 o 5 años después, es decir, entre 1912 a 1913, los estados balcánicos, todos esos estados balcánicos se van a unir contra Turquía. Recuerda tú que Turquía, al igual que Rusia, ¿sí?, al igual que Chipre, son países euroasiáticos, ¿verdad? Es decir, países que tienen territorio tanto en Asia como en Europa. Entonces, entre 1912 y 1913, esos estados balcánicos, cuando van a enfrentarse contra Turquía, van a llegar a tal punto que le van a quitar, a los turcos le van a quitar todos los territorios que pertenecían a Europa. Entonces, esos estados balcánicos van a atacar a Rusia y le van a poder quitar, sí, le van a quitar todo lo que es la parte turca de la zona europea. Y otra antesala va a ser lo siguiente. A fines del siglo XIX, a inicios del siglo XX, es decir, década del 90 de 1800 y la primera década de 1900, más los primeros años de 1900, va a haber un general alemán, ¿sí?, Schlieffen. Este personaje, ¿sí?, tenía una idea, ¿sí?, una forma de cómo ganar un conflicto. ¿Sí? Él mencionaba que la única manera de poder ganar una guerra, un enfrentamiento, un conflicto, era con la ofensiva. Y eso era por norma general lo que se creía en la época. En esa época se creía que solamente una guerra podía ganarse mediante una ofensiva. ¿Sí? No se veía, digamos, muy provisorio que una defensa pueda soportar una ofensiva intensa. Y es con eso que el plan Schlieffen, o Schlieffen, ¿sí?, como quiera pronunciarlo, va a tener lo siguiente. En vez de explicártelo, te lo muestro con una imagen. Mira, ve. Aquí tienes, en la parte superior izquierda, tienes un cuadro, ¿sí? En ese cuadro es cómo va a ser planteado el plan del general Schlieffen, ¿sí?, en el año de 1902. Recuerda tú que Alemania con Francia siempre han tenido conflictos. Entonces, los alemanes mencionaban que siguiendo el plan de Schlieffen, ¿sí?, ellos debían conquistar a Francia, debían dominar a Francia únicamente en 2 semanas. ¿Sí? Según los alemanes, según este plan, solamente en 2 semanas, ¿sí?, Alemania debía dominar, debía conquistar a Francia. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Fácil, mediante un ataque en forma de pinzas. Es decir, ¿sí?, entre esa frontera que hay entre Alemania y Francia, iba a ir parte del ejército alemán. ¿Sí? Pero ese era solamente un distractivo, porque el grueso del ejército alemán, la mayor cantidad de divisiones alemanas, iban a pasar por el territorio belga para por ese territorio belga atacar a Francia. Es decir, era un ataque en pinza. Pero, ¿cuál era la única particularidad aquí? Que Bélgica debía dar libre paso al ejército alemán. Bélgica no debía oponer resistencia. Claro, Alemania sabía que si se lo proponía destruía a Bélgica en un santiamén. Es por eso que con su sola presencia los belgas debieron haber dejado pasar a los alemanes. ¿Sí? Es así como se fue llevado a cabo, un hecho, como fue proyectado allá por el año de 1902. ¿Sí? En la otra imagen, en la parte inferior derecha,
tienes cómo fue llevado a cabo en 1914. Básicamente es algo similar, es un ataque en forma de pinza. ¿Cuál es el detalle? Porque siempre hay detalles. Francia se iba a enterar del plan. ¿Y cuándo se va a enterar del plan los franceses? 2 años después, en el año de 1904. ¿Sí? ¿Qué es lo que se menciona? Los libros de historia nos dicen lo siguiente. En el año de 1904, ¿sí? un oficial alemán es el que le va a vender a Francia por 60.000 francos de oro todo el documento donde estaba estipulado cómo era la manera en cual los alemanes iban a atacar a Francia. Es decir, 10 años antes de que empiece la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Francia ya sabía cómo iban a atacar los alemanes. Pero, aún así, dudaba. ¿Sí? Aún así, dudaba. ¿Sí? Muy bien. Y luego de ellos vamos a tener a un amor y un colegial incendian Europa. O puede decirle la causa ocasional, el pretexto. Porque quieras o no quieras, ¿sí? Todo lo previo que te he estado mencionando iba a ir incubando, iba a ir formando un enfrentamiento bélico a gran escala. O sea, forzosamente tenía que haber, pero faltaba el detonante, ¿sí? Faltaba quien incendie Europa, quien prenda la chispa. Y va a suceder lo siguiente. El 28 de junio de 1914, ¿sí? El 28 de junio de 1914, ¿sí? Narodna Obrana, y yo sé que tú lo has escuchado, ¿sí? Narodna Obrana es la famosa Mano Negra, ¿verdad? Ese grupo conocido como la Mano Negra. El nombre verdadero es Narodna Obrana, ¿ya? Pero tú le puedes decir Mano Negra, que es como se le conoce, ¿ya? Ahí ya te voy dando unos alcances. ¿Qué es lo que va a suceder? Mira, ven. Francisco Ferdinando, ¿sí? ¿Quién era Francisco Ferdinando? Era el sobrino de Francisco José. ¿Y quién era Francisco José? Era el emperador de Austria-Hungría. Y Francisco Ferdinando, que era su sobrino, era el heredero al trono, ¿sí? Francisco Ferdinando era el heredero al trono de Austria-Hungría. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a pasar lo siguiente. Francisco Ferdinando, puedo decirle Francisco, ¿sí? Francisco estaba casado con Sofía Chotek, ¿sí? Era un matrimonio, pues, que tenía altas y bajas como todos, pero ¿cuál era el principal detalle? El principal detalle era lo siguiente, que Sofía Chotek era una simple condesa, no reunía los cargos heráldicos, ¿sí? Para ser la futura emperadora, ¿sí? Porque era la esposa de Francisco Ferdinando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El emperador le tenía prohibido a su sobrino, ¿sí? Le tenía prohibido a su sobrino que su esposa lo acompañe cuando era la obligación de Francisco, ¿sí? Representar a la corona. Es por ese motivo que por aniversario, ¿sí? Por su aniversario de bodas, Francisco Ferdinando, ¿sí? Va a la zona de Sarajevo, en Bosnia, no representando el gobierno, sino no representando al gobierno en sí, sino más bien dicho, representando la parte militar, ¿sí? Entonces, como iba como militar, podía llevar a su señora, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que va a suceder? La Mano Negra, ¿sí? La Mano Negra ya conocía, ¿sí? Ya sabía que Francisco iba a ir a Sarajevo, a pasar revista a las tropas, ¿sí? Por ese motivo que va a haber una gran serie de complotados, ¿sí? Para ser específico, se menciona que en esta oportunidad van a ser 5 los colegiales que van a estar complotados para el asesinato de Francisco Fernando. Cuando aquí te hablo de colegiales, pues no te estoy hablando de alguien de 12, 13, 14 años, no. Ahí te estoy hablando de alguien que está entre 18, 20, 22 años, ¿sí? Pero siguen siendo colegiales, pero ya son personas mayores, ¿sí? Entonces, cuentan los libros de historia que el auto, ¿sí? En el cual iba Francisco Ferdinando va a pasar por 2 de los complotados, ¿sí? 2 de los complotados. Ellos no van a hacer nada. Los libros de historia nos dicen que el auto va a pasar, ¿sí? Por 2 de ellos no va a hacer nada, ¿no? Va a pasar por un tercero, y él es el que va a lanzar una bomba, ¿sí? Él va a lanzar una bomba. Esta bomba no va a chocar en el auto, no va a dar en el auto, pero va a ser suficiente para que el chofer del auto pierda el control, lógicamente, ¿sí? Luego de que pierda el control, va a desviarse exactamente hacia donde estaba Gavrilo Princip. No se sabe si titubeó o lo hizo directo, no se sabe. Lo que sí se sabe es que Gavrilo Princip tuvo el tiempo suficiente para, primero,
disparar contra Francisco Ferdinando y luego contra Sofía Chote, ¿sí? Asesinó a Francisco y asesinó a su esposa. Instantes después, como puedes ver en la imagen que se encuentra debajo del nombre de Francisco Fernando, va a ser atrapado Gabrielo Princip, ¿sí? Prácticamente al instante va a ser atrapado Gabrielo Princip y luego los demás, que eran en total 5 los complotados, ¿sí? Pero el más importante es Gabrielo Princip, ¿sí? Ahora, ese asesinato era como repercusión para Gabrielo Princip que tenía que haber sido condenado a la pena capital de la muerte. ¿Sí? Gabrielo Princip era para que sea ejecutado. ¿Sí? Pero ¿cuál es el detalle? ¿Sí? Cuando en el juicio se le va a consultar la edad de Gabrielo Princip menciona lo siguiente, que él tenía 19 años, 11 meses y 15 días. 19 años, 11 meses y 15 días. Entonces, como no había cumplido todavía los 20 años, como le faltaban 15 días para los 20 años, no podía ser ejecutado. Y como no podía ser ejecutado, fue condenado a la prisión. ¿Sí? Fue condenado a la cárcel. Pero, aún así, antes de que acabe la Primera Guerra Mundial, Gabrielo Princip va a fallecer por tuberculosis. ¿Sí? Y a posterioridad se van a enterar que en realidad Gabrielo Princip no tenía 19 años, 11 meses y 15 días. No, a mí que él ya tenía 20 años y 15 días. Es decir, se había rebajado por un mes la edad. ¿Sí? Son detalles, son anécdotas que quedan. ¿Sí? Pero al final murió por tuberculosis. ¿Sí? Ahora, todo esto 28 de junio de 1914. ¿Sí? Se había asesinado al heredero al trono de Austria-Hungría. ¿Sí? ¿Qué hubieras hecho tú, supongamos, si tu heredero, ¿sí? Tu heredero al trono, hubiera fallecido? ¿Sí? Inmediatamente, ¿sí? Según la coyuntura de la época, pues hubiera puesto todo mi poderío militar para ir contra los responsables, ¿verdad? Pero date cuenta de algo, el asesinato fue el 28 de junio. Recién el 23 de julio, casi un mes después, ¿sí? Casi un mes después, Austria le da un ultimátum a Serbia. ¿Sí? Respecto al asesinato de Francisco Ferdinando. ¿Sí? En este ultimátum va a haber toda una serie de puntos. ¿Sí? Puedo mencionar que los puntos más importantes respecto a este ultimátum eran que solicitaban la entrega de 2 oficiales que se escribía el nombre, ¿sí? Específicamente. ¿Sí? ¿Qué más? Se solicitaba, ¿sí? Que retiren de Serbia todas las propagandas en contra del imperio austrohúngaro, todas las propagandas que estaban en los libros escolares, ¿sí? Solicitaban también que Serbia, ¿sí? Serbia posibilite, ¿sí? Que Austria-Hungría, ¿sí? Y sus jefes militares dominen, ¿sí? Respecto a ellos, ¿sí? Es decir, que se subyuguen al imperio austrohúngaro. ¿Sí? Lógicamente, Serbia no va a aceptar de todo el tratado. O sea, va a haber partes del ultimátum que sí va a aceptar, como entregarle a los oficiales que habían colocado en el escrito, ¿sí? Pero va a haber unos detalles que ellos no van a aceptar, ¿sí? Y es por ese motivo que el 28 de julio de 1914 comienza todas estas declaraciones de guerra, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tienes la imagen, ¿sí? Aquí tienes una imagen de cómo va a ir aconteciendo toda esta parte, ¿sí? El 28 de julio, ¿sí? El 28 de julio va a suceder lo siguiente. Austria-Hungría le va a declarar la guerra a Serbia, ¿sí? El 28 de julio, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, ¿sí? Inmediatamente, en apoyo a Serbia, Rusia va a ordenar la movilización, ¿sí? Pero ¿por qué Rusia ordena la movilización? Fácil, fácil, porque sí, en Rusia se había mencionado que Alemania también comenzaba a movilizarse, ¿sí? Que Alemania también había comenzado su movilización, ¿sí? Es por eso que Rusia ordena su propia movilización para apoyar a Serbia. Eso va a originar que Alemania le envíe un ultimátum a Rusia. Ese ultimátum es por la movilización rusa, ¿sí? Y le da un plazo de 12 horas para que ordene la desmovilización, ¿sí? Lógicamente, Rusia no le va a hacer caso y eso va a originar que a las últimas horas del 31 de julio, Alemania le declare la guerra a Rusia. Al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo,
Alemania, ¿sí?, le declaraba la guerra a Francia y el 1 de agosto los alemanes comenzaban a adentrarse en el territorio belga. Recuerda tú que Alemania había ideado su plan Schlieffen, ¿sí?, teniendo en cuenta que debía pasar por una Bélgica neutral, es decir, que Bélgica no debía presentar ningún tipo de obstáculo para las tropas del gobierno alemán. Una vez que Alemania comienza su paso militar por Bélgica, ¿sí?, el 4 de agosto, el Reino Unido, ¿sí?, Inglaterra, le declara la guerra a Alemania en apoyo de Bélgica. Y luego ya otros países más comienzan sus declaratorias de guerra, ¿sí? Es así como comienza, ¿sí?, como comienza la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Así va a suceder. Ahora, veamos por aquí, veamos por acá. Yep. Aquí tienes una minuta, ¿sí?, que fue escrita por el canciller inglés, que dice lo siguiente. Bueno, perdón, por el canciller alemán. Dice, pero la movilización ha de producirse en caso de que Rusia, dentro de 24, 12 horas, no anule toda medida militar contra nosotros, ¿sí? Es un escrito por un alemán, ¿sí? Si Rusia no ordenaba esa movilización, ¿sí?, o sea, que se detenga esa movilización que estaban haciendo en contra de los alemanes, ¿sí?, y en contra de Austria-Hungría, y no les dé la explicación sobre ello, entonces los alemanes pues tenían que comenzar a atacar. Entonces, mira, ve, sigue diciendo, ruego la transmite inmediatamente, ¿sí?, y telegrafíe la hora de la comunicación. El Beckton Holwell, que es el canciller alemán. Entonces, exclusivamente para su información confidencial. Yo tengo fundamentos para creer, más bien dicho, sé que es en inglés, en alemán, no sé alemán, ya. Ayer por la tarde ha telegrafiado a Petersburgo que nosotros habíamos movilizado, lo cual no es cierto, ¿verdad? Entonces, eso corrobora precisamente de que los alemanes no habían movilizado su ejército, ¿sí? No habían movilizado su ejército, ¿sí? Entonces dice, lo cual no es cierto hasta este momento, ¿verdad? Alemania no iba a movilizar ningún ejército, ¿sí?, mientras que Rusia no lo hubiera hecho. Y si Rusia hubiera ordenado una desmovilización, pues hubiera tenido otros matices, ¿sí?, esta guerra. ¿Sí? Muy bien, seguimos por acá. Aquí en este cuadro, acá tienes un cuadro donde vas a poder observar el crecimiento de los ejércitos de las 5 grandes potencias terrestres. Dice potencias terrestres, ¿ya? Potencias terrestres. No estamos hablando de potencias marítimas. Recuerda que la primera potencia marítima del mundo era Papá Inglaterra. Entonces, aquí no está, porque hablamos de las potencias terrestres. Tienes Alemania, cómo pasó del 95, de 1895 a 1914, mira, pasó de casi 600.000 a más de 800.000, ¿sí? Pero el que tenía la mayor cantidad de ejército eran los rusos, ¿sí? Pasó de 910.000 soldados a bueno, a 1.300.000. Este cuadro corresponde únicamente a la parte militar activa. No tienen nada que ver las reservas acá, ¿sí? Nada que ver. Muy bien. Pasamos ahora, por aquí. Desarrollo de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo va a ser el ingreso de Gran Bretaña? Esto lo vamos a ver desde el punto de vista del canciller británico Grey. Dice lo siguiente. La verdadera razón de participar en la guerra era la vergüenza que sentíamos al no ayudar a Francia y a Bélgica, agredidas. Desentendernos era prepararnos a un futuro bochornoso. Mi discurso estaba redactado de forma que evidenciase este punto y convenciese a los comunes. Se envió un ultimátum a Berlín, exigiendo respuesta favorable con respecto a Bélgica, antes de terminar el 4 de agosto. Aquella noche visitamos al primer ministro. Yo me hallaba en comunicación constante con el ministro del Exterior para el caso de que Berlín enviase una respuesta satisfactoria, es decir, si los alemanes decidían ya no atacar, ¿sí? Cosa difícil después de lo ocurrido. Churchill también se encontraba ahí, observando el reloj y dispuesto a lanzar la orden definitiva que esperaba la flota, ¿sí? Dieron las 12 de la noche, estábamos en guerra, ¿sí? Esa es la manera como
los ingleses entran a este conflicto bélico. Muy bien. Luego, la caída de Bélgica y del Plan Schlieffen, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Cuando los alemanes invaden Bélgica, el primer ejército alemán va a estar a cargo del general von Kluck, ¿sí? En un primer momento, el paso por Bélgica era como se había estipulado, ¿sí? Prácticamente no habían soldados que se oponían al avance del ejército alemán. Es por eso que los alemanes avanzaban entre 25 a 30 kilómetros por día, que era un avance muy rápido, era un avance muy apresurado, ¿sí? Hasta que van a llegar a la zona de Lieja, ¿sí? Cuando llegan a Lieja van a encontrar recién ahí una resistencia por parte de los belgas. Ante esta resistencia por parte de los belgas, ¿sí? El general von Kluck pide a los alemanes el uso de la ametralladora a gran escala. Aquí comienza el uso de la ametralladora a gran escala por primera vez, ¿sí? Por primera vez se va a emplear esta ametralladora a una gran escala. No se había empleado antes, aquí recién, porque ya era un artefacto nuevo, ¿sí? Que iban a comenzar a utilizar, ¿sí? Luego de ello, van a vencer a Lieja, o sea, se rompe la resistencia en Lieja, van a continuar el avance, pero va a haber un detalle. Los belgas, en su proceso de retroceso, fueron destruyendo la línea férrea. Es decir, ¿sí? Me voy, ya perfecto, ya perdí, ¿verdad? Hemos perdido contra la ametralladora, contra el ejército alemán. Pero para impedir que los alemanes sigan avanzando a esa velocidad, es que van a ir destruyendo su línea férrea. Y eso va a dificultar que las provisiones vayan avanzando, ¿sí? A la misma velocidad que el ejército alemán, ¿sí? Y eso conllevaba un retraso. Y a decir del plan Schlieffen, ¿sí? A decir del plan, debieron haber vencido en 2 semanas, ¿sí? Si en 2 semanas no habían logrado vencer, entonces era un fracaso. Y como el avance comenzó a ser lento, por lo tanto, el plan Schlieffen va también a ir fracasando, ¿sí? Va a ir fracasando. Finalmente, Bruselas cae el 20 de agosto del mismo año, lógicamente, ¿sí? Muy bien, todo esto comenzó el 4 de agosto hasta el 20 de agosto, donde cae Bruselas. Luego siempre va a haber un frente alemán dentro de Belga, y del territorio belga, porque recuerda que desde ese lugar iban a atacar a Francia, ¿sí? Muy bien. Luego pasamos por aquí, ¿sí? Los franceses son sometidos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, recuerda tú que Francia ya sabía de este plan, porque en 1904 lo habían comprado, ¿verdad? ¿Sí? Pero aún así, Joffre, sí que era general francés, él dudaba de que en realidad los alemanes iban a atacar por el territorio belga. Es por eso que cuando ese distractivo alemán que estaba yendo a atacar a Francia por la frontera que tenían con ellos, es por eso que Joffre va a enviar sus tropas para ese lugar, descuidando la zona del belgas, ¿sí? Van a descuidar. Luego se va a dar cuenta de su error, pero eso ya es otra cosa, ¿sí? Las dos primeras grandes derrotas francesas van a ser en la batalla de Morane-Sarrebourg, ¿sí? Y en el frente belga, lógicamente, donde estaba el grueso del ejército alemán, ¿sí? El ganador va a ser el alemán Moltke, ¿sí? ¿Quién va a venir a socorrer a esas derrotas por parte del ejército francés? La Fuerza Expedicionaria Británica. Si no hubieran llegado los británicos, si no hubieran llegado los británicos, tengan por seguro, ¿sí? Tengan por seguro que Alemania hubiera derrotado prácticamente inmediato, ¿sí? A lo que viene a ser Francia. Pero la Fuerza Expedicionaria Británica le va a poner ese estate quieto, ¿sí? Va a ponerle ese estate quieto, ¿no? Luego de ello, ¿sí? Luego de ello va a ser la primera derrota alemana. Los alemanes en esta parte, antes de que Francia caiga, los alemanes van a sufrir 2 derrotas con la Fuerza Expedicionaria Británica, ¿sí? Pero ¿cuál es el detalle? Si bien es cierto, los británicos van a impedir el avance de los alemanes, es más, van a hacer que retrocedan en una parte los alemanes, pero mientras que por un lado iban ganando los británicos, por el otro lado los franceses iban perdiendo, ¿sí? Entonces, como los franceses iban perdiendo, tenían que retroceder. Y los británicos, al ver que sus aliados retrocedían, pues para no enfrentarse contra más ejército alemán, no le quedaba más remedio que retroceder también ellos. Ello va a pasar en 2 oportunidades, ¿sí? Los británicos van a ir ganando a los alemanes, pero como los franceses van a retroceder, los británicos también tienen que retroceder, ¿sí? Y luego de ello, ¿sí?
el gobierno francés que se encontraba en París va a dejar París y se va a ir hacia Burdeos, ¿sí? Se va a desplazar de París hacia Burdeos, ¿sí? Y eso lógicamente era un indicio de que el gobierno francés pues había sido sometido porque habían dejado su capital para irse hacia otro lugar, ¿sí? Ahora, todo ello tenemos una política conocida como política de ocultamiento. ¿Qué es lo que va a suceder? El pueblo no sabía prácticamente lo que estaba ocurriendo. Es decir, en Francia se desconocía que los alemanes cada día avanzaban más territorio, ¿sí? En Alemania se desconocía que había grandes sectores del ejército alemán que habían caído frente a los aliados, ¿sí? Y en Inglaterra se desconocía que su fuerza expedicionaria había estado siendo vencida por los alemanes, ¿sí? Eso es una política de ocultamiento. Cada gobierno va a ir ocultando las derrotas que van a ir teniendo. Eso va a conllevar, lógicamente, a que cada país, cada gente de pie, piense que iba ganando la guerra, ¿sí? Cada uno, ¿sí? Entonces, eso va a suceder. Pero también comienzan ciertos rumores. ¿Qué rumores habían? Por ejemplo, que los alemanes en su momento de pasar por Belga, ¿sí? por Bélgica, ellos iban pues arrancándole las uñas a los niños, ¿sí? Es decir, se mencionaba que los alemanes comenzaban a tener semejantes actos atroces frente a los niños, ¿sí? Eso va a obligar a lo que exista lo que viene a ser un reclutamiento. Es decir, por parte de Francia, por parte de Inglaterra, la gente, ¿sí? Al escuchar esos rumores que hacían los alemanes, van a comenzar a tener un reclutamiento masivo, ¿sí? Más de 1 millón de personas en solamente medio año van a ir a reclutarse. Y como comienza ese reclutamiento, básicamente no había quien esté en las fábricas de guerra, ¿sí? En esa industria de guerra. Y ese papel que va a estar en las fábricas que hacía la parte militar, luego lo van a ocupar las mujeres. Por eso las mujeres van a jugar un papel muy importante en la Primera Guerra Mundial, porque van a apoyar a la industria de guerra, ¿sí? Como los varones se iban a pelear, las mujeres iban entonces a trabajar a las fábricas, ¿sí? Luego tienes aquí dos batallas, ¿sí? Tienes la batalla de Ypres y la batalla del Somme, ¿sí? En Ypres aparecen los gases, ¿sí? En el Somme aparecen los tanques, ¿sí? En Ypres, ¿quién lanza los gases por primera vez? En el 23 de abril de 1915, ¿sí? El ejército alemán recurre a sus hombres de ciencia, ¿sí? Y estos le dan los gases, ¿sí? El primer efecto sobre los gases, pues, va a ser, digamos, no muy bueno. ¿Por qué? Porque los alemanes, el ejército alemán lanza los gases, ¿sí? Los ingleses, los aliados, se van a alejar, lógicamente. Y cuando los alemanes van a comenzar a avanzar para perseguir a los aliados, digamos, ¿sí? Ahora van a ser los alemanes los que van a pasar por esa zona donde estaban los gases, por esa zona gasificada, ¿sí? Luego, o algo más, cuando los alemanes lanzan los gases, no tuvieron también en cuenta, ¿sí? La dirección del viento, y esos gases se les regresaba hacia ellos. Entonces, en un primer momento, lo que realmente sucedió es que los gases, ese nuevo invento que supuestamente iba a inclinar la balanza para los alemanes, no tuvo el efecto deseado. Y a partir de ese momento, pues ya se comenzaba a luchar totalmente enmascarado para evitar esos gases, ¿sí? Y en la batalla del Somme aparecen los tanques, ¿verdad? ¿Quiénes crean los tanques? Pues estamos hablando de Inglaterra, ¿sí? Entre el julio 14 y julio 15 de 1916, o sea, entre 14 y 15 de julio de 1916, comienzan a aparecer los tanques entran en escena, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Cuando se da la batalla de Ypres, ¿sí? Ya tenían tanques los ingleses, ya había tanques, pero no los usaban, ¿sí? Ya habían tanques, pero no los usaban, ¿sí? Recién en la batalla del Somme es cuando aparece por primera vez los tanques, ¿sí? Ahí recién aparecen los tanques, ¿sí? Cuenta la historia, cuenta la historia que la creación de los tanques recibió el nombre en clave de cruceros terrestres, ¿sí? Cruceros terrestres, y luego cambió el nombre a tanques de agua para Mesopotamia. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Bueno, un oficial inglés, ¿sí? Un oficial inglés es el que va a ir
va a ir hacia sus jefes militares y les va a comentar lo que él había ideado, o sea, la idea que él tenía de los tanques para que entren a la guerra, ¿sí? Lógicamente, los altos mandos militares no le van a hacer caso a este oficial, pero para la suerte del oficial, ¿quién se encontraba ahí escuchando todo eso? Winston Churchill, ¿sí? Churchill es el que va a agarrar la idea de este oficial inglés y la va a llevar hacia el gobierno, ¿sí? Y como era ya Churchill el que lo decía, entonces no tuvieron más remedio que aceptarlo, ¿verdad? Que aceptarlo. En un primer momento, te vuelvo a repetir, recibió el nombre clave de cruceros terrestres. Pero ¿cómo iban a traer todas esas chapas, todo ese material para poder ensamblar los tanques? Fácil, ¿sí? Con el pretexto de tanques de agua para Mesopotamia, ¿sí? Esos armatostes que iban a servir para los tanques, ¿sí? Supuestamente no eran para hacer los tanques en sí, era para hacer agua, llevar agua para Mesopotamia. Es por eso que luego cambia el nombre para tanques de agua para Mesopotamia, ¿sí? Luego tenemos la batalla de Verdún. ¿Qué es lo que sucede? Esta batalla de Verdún, mira, ve, se le conoce como la batalla todo por un símbolo. Va a cobrar la vida de 385.000 soldados franceses y 280.000 alemanes. Verdún era un antiguo bastión que ya no tenía nada de importancia militar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, los alemanes van a darse cuenta de lo siguiente: si queremos dar un golpe, ¿sí? Si queremos dar un golpe hacia Francia, debemos atacar un punto importante para ellos. De repente ya no a nivel militar, ¿sí? Pero para la población, ¿sí? Verdún era una fortaleza, ¿sí? Una fortaleza excelente. Entonces, si ellos dominaban Verdún, era un golpe estratégico, ¿sí? Era un golpe estratégico. Entonces, los franceses, cuando se enteran de que Alemania comienza un bombardeo preliminar hacia Verdún, no se intimidaron, no hubo ningún problema, ¿sí? Porque ellos conocían que Verdún no tenía ninguna importancia, ¿sí? Ellos sabían eso, que no tenía ninguna importancia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí? El primer ministro francés opinaba lo siguiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a decir lo siguiente, ¿sí? El primer ministro francés hacia los generales va a decirles, ¿sí? Cobardes, la caída de Verdún para ustedes no representa nada, pero para el pueblo, ¿sí? Para el pueblo sí será una derrota, ¿sí? Era porque era un símbolo nada más. Ante esto, ¿sí? Ante esto, pues no va a quedar más remedio que defender Verdún, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente, ¿sí? Las fuerzas alemanas se van a sorprender de que sean las fuerzas francesas las que comiencen a enviar divisiones para defender Verdún. Entonces, como los franceses enviaban más divisiones, los alemanes enviaban más divisiones. Se menciona que van a haber más de 115 divisiones enfrentándose. Mira, ve, enfrentándose más de 115 divisiones por un lugar que no tenía nada a nivel militar, que era solamente un símbolo, una parte idearia, ¿sí? Y eso de ahí va a llevar más de 500.000 de muertes, ¿sí? Más de 500.000, bueno, más de 600.000 muertes en sí, ¿sí? Todo por un símbolo. Luego tienes la batalla de Cambrai. ¿Qué es lo que me importa de la batalla de Cambrai? Que entran directamente en escena en un ataque así impresionante los tanques, ¿sí? 400 tanques ingleses van a entrar en escena aquí, van a buscar, digamos, penetrar la línea defensiva alemana conocida como Hindenburg, ¿sí? Estos 400 tanques sí van a romper la línea, pero no toda, solamente van a romper una parte de esta línea Hindenburg, ¿sí? Y luego, pues, los alemanes nuevamente van a comenzar a retirarse, a trincherarse y van a recuperar el terreno. Pero aquí lo que importa es lo siguiente, ¿sí? Importa primero, ¿sí? Que en Somme aparecen los tanques, en el Somme aparecen los tanques, y que en la batalla de Cambrai, ¿sí? Se utiliza por primera vez 400 tanques, o sea, son utilizados los tanques a gran escala. ¿Sí? Aquí los tanques son utilizados a gran escala. Y si hablamos de los tanques, mira, ven, nosotros vamos a tener lo siguiente. Cuando se crean los primeros tanques que participan en la batalla del Somme, eran los tanques Mark I, ¿sí? Eran los tanques Mark I, cuya temperatura interna podía tener 50 grados de temperatura, o sea, era una temperatura
salvaje. Si a eso le sumas, si el ruido que hacían los tanques, a eso le sumas que tenían que estar los que estaban dentro del tanque con toda esa máscara antigás, ¿sí? Entonces ellos no podían comunicarse, solamente se comunicaban mediante señas, ¿sí? Luego los ingleses perfeccionan ese Mar 1 y tienen el Mar 4, que tenía una mejor maniobrabilidad, ¿sí? Eso es respecto a Inglaterra. Los franceses, por su parte, van a crear varios tipos de tanques, ¿sí? Como los tanques Schneider, pero lo más importante, un tanque símbolo para los franceses es el tanque Renault FT-17. Eran unos tanques pequeños, ¿sí? Comparado con esos gigantescos ingleses y con el gigante alemán, ¿sí? Eran unos tanques pequeños, pero al ser pequeños tenía mejor maniobrabilidad, podía desplazarse en zonas accidentadas, etc. Los alemanes, por su parte, crean los tanques A7B, ¿sí? Eran tanques que tenían más de 30 toneladas de peso, ¿sí? Tenían más de 30 toneladas de peso. Meses después de llevarse la batalla de Cambrai, se realiza el primer enfrentamiento entre tanques. Se van a enfrentar exactamente 6 tanques, ¿sí? 3 tanques Mark IV y 3 tanques alemanes A7B, ¿sí? Los dos primeros tanques ingleses, es decir, de los 3 tanques Mark IV, 2 de ellos van a ser puestos fuera de combate por los tanques A7B de Alemania, ¿sí? Los dos de los Mark IV. Pero el Mark IV que quedaba, ¿sí? El Mark IV que quedaba disponía de 6 cañones, ¿sí? Era el mejor armado. Y ese tanque va a destruir a un A7B, a un tanque A7B alemán. ¿Sí? Es por ese motivo que los dos A7V alemanes que quedaban van a retrocederse, van a salir, van a escaparse de ese Mark IV que estaba mejor condicionado, ¿sí? Porque tenía 6 tanques y al ser un poco más pequeño que el A7B tenía una mejor maniobrabilidad, era más rápido. Es por eso que los tanques alemanes escapan, ¿sí? Pero ese es el primer enfrentamiento que hay entre tanques, enfrentamiento entre tanques, ¿sí? Muy bien. Luego tienes la guerra en el mar. ¿Qué es lo que va a pasar? Alemania se va encontrando con muchos obstáculos para poder ganar la guerra, ¿verdad? Es por eso que el Kaiser recurre a su fuerza marítima, ¿sí? Recuerda que ya Alemania era la segunda potencia marítima del mundo. Es por ese motivo, sí, que comienzan a ver esta parte de aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? Los cruceros alemanes van a destruir a 2 barcos ingleses. Los cruceros alemanes van a destruir a 2 barcos ingleses. ¿Dónde los van a destruir? En las costas chilenas, ¿sí? Este enfrentamiento se va a producir en las costas de Chile, ¿sí? Entonces, en aguas chilenas, ¿sí? En aguas chilenas, ¿ya? Los cruceros alemanes destruyen a cruceros ingleses. Luego de ello, frente a las costas de las Islas Malvinas, una flota inglesa va a destruir a los cruceros alemanes que habían destruido a sus 2 barcos anteriores. Pero el único crucero alemán que va a sobrevivir es el Dresde, ¿sí? Por eso ahí en la imagen lo hemos colocado con un asterisco, ¿sí? Es el único crucero alemán que la flota inglesa va a permitir que se escape, o que se va a escapar de la flota inglesa, ¿sí? Luego de ello, los alemanes van a recurrir a los submarinos. Había en esa época algo siguiente, ¿sí? Cuando un submarino, ¿sí?, se encontraba en línea de tiro, ¿sí?, hacia un crucero, hacia un acorazado, ¿sí?, los submarinos tenían la amabilidad, tenían la gentileza de avisar, ¿sí?, de avisar al barco que iban a atacar, ¿sí? ¿Para qué? Para que la tripulación de ese barco se pueda salvar, ¿sí? Eso era lo que se estilaba, Pero, ¿qué va a pasar? A partir de este momento, Alemania retira esa gentileza. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que si ellos avisaban que iban a atacar a determinado barco, ellos exponían su posición, ¿sí? Dejaban expuesta su ubicación. Entonces, pues eso no les convenía. A partir de ese momento, Alemania va a mencionar que iba a atacar sin ningún aviso previo, a cualquier barco, ¿sí? No importa su nacionalidad, no importa qué transporte, no importa si hay civiles o militares, no, iba a atacar a cualquier embarcación.
Eso era lo que iba a hacer Alemania y eso es lo que hizo Alemania, ¿sí? Hundiendo lógicamente en un determinado momento al Lusitania. Y nosotros sabemos que Lusitania pues tenía, ¿sí? Tenía, digamos, hombres americanos y personas americanas que estaban ahí. Ese es uno de los pretextos por los cuales Estados Unidos ingresa a la guerra, ¿sí? Y si hablamos de la guerra en el mar, forzosamente, ¿sí? Tenemos que hablar de la batalla de Skagerrak, conocida también como la batalla de Jutlandia. Se le considera la batalla, bueno, el combate, en realidad es un combate, ¿sí? Pero los libros lo ponen como batalla, por eso yo lo he colocado ahí, pero se le conoce como combate, ¿ya? Entonces, se le conoce como el combate naval más grande de la Edad Moderna. Mira, ven, aquí tienes el cuadro respectivo, ¿sí? Las fuerzas inglesas y las fuerzas alemanas. Almirante en jefe de las fuerzas inglesas, Jellicoe, y de las fuerzas alemanas, Scher, ¿sí? ¿Cuántos acorazados tenían los ingleses? 28, los alemanes 16. Cruceros de combate, 9 los ingleses, cruceros ligeros, 6 los alemanes. Cruceros acorazados, 8 los ingleses, cruceros de combate, 5 los alemanes. Ya, ahí tú lo tienes, ¿sí? Ahí tú lo tienes. En general, mira, a ver, en esta batalla, ¿sí? Participan 151 barcos ingleses contra 110 barcos alemanes, ¿sí? ¿Cuándo inicia el conflicto? ¿Cuándo inicia la guerra? Aquí, el 31 de mayo de 1916 y se extiende hasta la mañana del 1 de junio, ¿sí? O sea, prácticamente unas 15, 16 horas, ¿eh? No llegó ni un día. ¿Bien? Tripulación de los ingleses, 60.000 hombres, de los alemanes, 40.000. Jefe de división, 27 ingleses, 12 alemanes, bajas. ¿Sí? ¿Cuántos fallecieron? 6.787 bajas por parte de Inglaterra y 3.039 por parte de Alemania. Acá hay un detalle. Se considera en realidad, ¿sí? Ojo, los libros de historia nos dicen lo siguiente, ¿sí? En realidad, el que ganó la batalla de Skagerrak o la batalla de Jutlandia fue Alemania. Eso es lo real. El que ganó la batalla, esta batalla, es Alemania. Pero, como los ingleses tenían mucho mayor poder naval, entonces toda esa cantidad de pérdida de la flota alemana va a hacer que el poderío naval de Alemania se vea muy, muy mermado, ¿sí? A pesar de haber ganado los alemanes, ¿sí? En términos general van a ganar los ingleses, porque la flota alemana va a estar muy diezmada. Y como va a estar muy diezmada, pues los ingleses van a comenzar nuevamente a dominar toda la parte marítima, ¿sí? Repito, los alemanes ganaron la batalla de Jutlandia, pero en términos general ¿sí? Se le atribuye que la ganaron los ingleses porque los alemanes van a ver muy mermada su flota marítima, ¿sí? Muy bien. Luego de ellos tienes el ingreso de Estados Unidos al conflicto, ¿sí? Uno de los motivos es el que te mencioné hace un momento, ¿sí? Cuando se hunde Lusitania, que tú lo sabes de sobra, ¿sí? Pero también hay otra forma de cómo ellos ingresan. Se menciona que los norteamericanos, ¿sí? Los gente de Estados Unidos van a interceptar un telegrama. Ese telegrama se menciona que el gobierno alemán, ¿sí? Invitaba al gobierno mexicano para que el gobierno mexicano, ¿sí? Le declare la guerra a Estados Unidos a cambio de devolverle todos aquellos territorios que Estados Unidos le había quitado a México, ¿sí? Eso era lo que se menciona, ¿sí? Se menciona, repito, que eso sucedió. Estados Unidos se enteró de ello y al día siguiente le declara la guerra a las potencias por parte de Alemania. Luego tienes el Tratado de Brest-Litovsk, ¿sí? Bueno, antes de esto, lógicamente, tendríamos que haber hablado de lo que viene a ser la Revolución Rusa, ¿verdad? Pero eso es un tema aparte, ¿sí? El Tratado de Brest-Litovsk, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Alemania y Rusia, ¿sí? Alemania era el vencedor respecto a Rusia, ¿sí? Alemania quiere el vencedor respecto a Rusia, y como vencedor en ese enfrentamiento entre ellos, reclamaba, pues, territorios, reclamaba un pago, indemnizaciones, etcétera, ¿sí?
Y principalmente reclamaba que Rusia ya no tenga ninguna influencia en el territorio de Ucrania, en el territorio de Polonia y en los estados bálticos. Es decir, que Rusia deje toda esta influencia en esos lugares, ¿sí? En esos lugares. Y prácticamente sin mirar una que otra condición, Rusia va a firmar este tratado de Brest-Litovsk, ¿sí? Luego, el Gran Berta. ¿Quién es el Gran Berta? El Gran Berta era un cañón que tenía un alcance de 75 kilómetros para la época, tener un alcance en promedio de 75 kilómetros de distancia, pues era un avance espectacular, ¿sí? ¿Y quién inventó el Gran Berta? Alemania. Pero tal como le pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando inventó muy tarde las bombas volantes B3, ¿te acuerdas? Igual, aquí en esta época también va a utilizar el Gran Berta prácticamente en las postrimerías de la guerra. Hubiera sido diferente si el Gran Berta hubiera estado hecho ni bien comienza el conflicto, ¿sí? Ni bien hubiera comenzado la guerra y los alemanes hubieran tenido el Gran Berta, hubiera sido totalmente diferente, ¿sí? Porque recuerda, ese cañón tenía un alcance de 75 kilómetros. Para la época era una salvajedad, ¿sí? Luego, el papel de la mujer, que ya te mencioné hace un momento, como los hombres se reclutaban, los hombres de cualquier nacionalidad, de Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, se reclutaban, ¿sí? Para ir a la guerra, entonces la mujer tenía que ocupar el lugar del varón dentro de la manufactura de guerra, dentro de la industria de guerra. Entonces, el papel de la mujer, industria de guerra, ¿sí? Y luego aparece la RAF, que es la Real Fuerza Aérea Británica, ¿sí? Era la primera vez cuando surge un consolidado, han dicho, una fuerza aérea unificada, ¿sí? La RAF, la Real Fuerza Aérea, que hasta el día de hoy goza de mucho prestigio, ¿sí? Luego tienes nuevamente Ypres y el Somme y la segunda batalla del Marne, ¿sí? Lo que me interesa a mí que recuerdes es que aquí ya toma la dirección, ¿sí? Toma la dirección de la parte militar alemana Ludendorff, ¿sí? En las anteriores básicamente estaba Moltke, ¿verdad? Pero aquí ya hablamos de Ludendorff, ¿sí? Ludendorff, ¿ya? Eso es lo que me importa aquí. Luego tienes por aquí el ataque de los aliados. Mira, ve, los aliados se van a dar cuenta, ¿sí? Los aliados se van a dar cuenta que para ganar la guerra debían atacar a Bulgaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya atacaban, o sea, los aliados y los alemanes se enfrentaban en territorio belga, se enfrentaban en territorio francés, se enfrentaban en diferentes lugares, pero faltaba el territorio de Bulgaria, enfrentarse por el territorio de Bulgaria. Si los aliados conseguían la caída de Bulgaria, si conseguían derrotar a Bulgaria, iban a tener otro frente más de ataque. Y por ese frente más de ataque, los alemanes ya no iban a poder resistir. Entonces, los aliados consiguen vencer Bulgaria, ¿sí? Consiguen que caiga Bulgaria y eso va a originar que los alemanes sepan que ya habían perdido. Ludendorff, ¿sí? Ludendorff va a convencer a Guillermo II, al Kaiser alemán, ¿sí? Al Kaiser alemán, para que vea la manera de cómo rendirse. Pero había un detalle, ¿sí? Cuando Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? El presidente norteamericano era Woodrow Wilson, ¿sí? Y Wilson, pues, era un idealista, ¿sí? Un idealista, quería ponerle fin al conflicto, pero que todo regrese a la normalidad, a un statu quo antes de iniciar la guerra, ¿sí? Esa era la idea de Wilson, o sea, tenía una mentalidad totalmente diferente. Entonces, Ludendorff, aprovechando eso, sí, porque se sabía la idea que tenía Wilson, Ludendorff convence al Kaiser Guillermo II para que Alemania se convierta en una pseudo-democracia, ¿sí? El Kaiser acepta eso. ¿Y cómo iba a ser fácil? Haciendo canciller al príncipe Max de Baden, ¿sí? Entonces, ya no iba a ser Guillermo II el que iba a estar a cargo de los alemanes, sino iba a ser el príncipe Max de Baden, porque Alemania se iba a volver, o ya se estaba convirtiendo, ¿sí? Para no verse perjudicada en esta finalización de la guerra, en una democracia, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, los alemanes deciden rendirse, pero bajo los 14 puntos de Wilson, ¿sí? Porque como Alemania ya era una democracia,
¿sí? Y como los 14 puntos de Wilson establecían básicamente un statu quo, ¿sí? Respecto a los territorios ganados y perdidos ante la Primera Guerra Mundial, a los alemanes les convenía esto, ¿sí? ¿Y cuáles son los 14 puntos de Wilson? Acá te lo resumo, ¿sí? Ojo, o sea, en realidad los 14, cada punto es más, ¿sí? Es todo un documento, los 14 puntos de Wilson, aquí está resumido. Ves, por ejemplo, supresión de la diplomacia secreta, libertad de los mares, eliminación en todo lo posible de todas las barreras económicas, reducción de armamentos, ajuste de cuestiones coloniales, de todo el aparato colonial, evacuación del territorio ruso por los alemanes, evacuación del territorio belga por los alemanes, evacuación del territorio francés por los alemanes, o sea, todo se va regresando a su normalidad, ¿ves? Todo va regresando a la normalidad. ¿Qué más? Rectificación de las fronteras de Italia para incorporar a ella a los italianos irredentos, formación de estados autónomos, ¿sí? Evacuación de Rumania, etcétera, o sea, todo ello. Y el punto 14, que era su ideal final, la creación de una Liga de las Naciones para poder resolver los conflictos entre los estados, ¿sí? Cualquier conflicto debía resolverse mediante esta Liga de las Naciones. Y nosotros sabemos que la guerra llega a su fin, ¿sí? Con el Tratado de Versalles. Eso tú lo has escuchado N cantidad de veces, ¿sí? Tú y yo sabemos también, tú y yo sabemos lo siguiente, ¿sí? Va a pasar, antes del Tratado de Versalles, ¿sí? Supuestamente todo iba a llegar a un statu quo, ¿verdad? Todo iba a volverse antes de, o sea, todo iba a volverse como antes de que iniciara la Primera Guerra Mundial. Pero los alemanes tuvieron mala suerte. ¿Por qué mala suerte? Porque el partido al cual representaba Wilson perdió las elecciones. Y como perdió las elecciones, ¿sí? Wilson ya no tenía esa potestad de poder coordinar, de poder plantear una rendición bajo los 14 puntos de Wilson, ¿sí? Entonces, como él ya no tenía esa posibilidad, es ahí cuando Francia, es ahí cuando Inglaterra, fueron los principales países que se enfrentaron contra los alemanes, ¿sí? Deciden comenzar a quitarle parte a Alemania. Incluso se menciona que las fuerzas aliadas habían planteado la idea de prohibirle a Alemania que tenga un ejército, ¿sí? Que tenga un ejército. Esa era la idea, ¿sí? Prohibirle a Alemania la presencia de un ejército. Pero los aliados también se dieron cuenta de que si hacían ello, ¿qué iba a pasar con Rusia? Rusia que comenzaba, y que ya era, ¿no? En realidad ya era una potencia, ¿qué iba a pasar con eso? Entonces decidieron al final que sí, que Alemania podía tener un ejército, ¿sí? Recuerda tú que antes de que comience, bueno, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de ejército, la cantidad de divisiones que tenía Alemania en la Segunda Guerra Mundial no era la misma, en cantidad de número a las que tuvo en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial contó con una mayor cantidad de soldados, una mayor cantidad de ejércitos, de efectivos, militares activos, ¿sí? Comparado con la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y por aquí te voy dejando lo siguiente. Mira, aquí nuevamente mi rostro hermoso estorba, ¿sí? Interrumpe, así que listo. Por acá, mira, ve. Tienes fuerzas movilizadas y bajas totales en la Primera Guerra Mundial. Aquí tienes en este primer cuadro lo que son las potencias aliadas, ¿sí? De cada país. ¿Cuántas fuerzas movilizaron cada país? ¿Sí? La fuerza aliada que movilizó mayor cantidad de soldados es Rusia, con 12 millones. Luego vino el Imperio Británico con casi 9 millones y Francia con poco más de 8 millones, ¿sí? Son las tres fuerzas aliadas que movilizaron mayor cantidad de soldados, ¿sí? Luego Italia. Recuerda tú, sí, que si bien es cierto, Italia formó parte de la Triple Alianza, pero la condición que tenía Italia era que no se iba a enfrentar contra Inglaterra, ¿verdad? Es por eso que luego de ello, sí, en transcurrir de llevarse a cabo esta Primera Guerra Mundial, Italia le declara la guerra a Alemania, ¿sí? Es por eso que Italia está aquí dentro de las potencias aliadas, ¿sí? Muy bien, tienes el total, ¿sí? Total de fuerzas movilizadas, más de 42 millones, muertos en combate, más de 5 millones, bajas por heridas, casi 13 millones, prisioneros y desaparecidos, más de 4 millones,
total de bajas, más de 22 millones de soldados. ¿Sí? Más de 22 millones de soldados. El 52.3% de los que fueron movilizados fueron el resultado de la baja. ¿Sí? Eso es en las fuerzas o potencias aliadas. En las potencias centrales, básicamente, mira, ve, Alemania 11 millones, Austria-Hungría 7, Turquía casi 3, Bulgaria poco más de 1 millón, ¿sí? Poco más de 1 millón. Ahí tienes, ¿sí? Ahí tienes el porcentaje total. Tienes el total de las centrales y el total global, ¿sí? El total global. Luego de ello, ¿sí? Tienes por aquí lo siguiente. Tienes desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Este es como un esquema, ¿sí? Donde comienza, si el incendio se propaga, luego viene el derrumbamiento de Bélgica de un plan, la primera batalla del Marne, la guerra se estanca y se transforma, Alemania, es decir, es como si fuera una línea de tiempo, prácticamente, ¿sí? Es como si fuera una línea de tiempo de cómo fueron sucediendo los principales acontecimientos. No todos, lógicamente, pero son los más importantes. Repito, es como si fuera una línea de tiempo, ¿sí? Y luego tienes principales acontecimientos históricos de la Primera Guerra Mundial. Ahí los puedes observar, los tienes año por año, ¿sí? O sea, los principales. Nuevamente repito, no son todos, pero son los más importantes. Tienes de 1914, de 1915, etcétera, hasta el año 1918, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Listo. Hasta aquí hemos llegado. Un gusto haber estado con ustedes en esta oportunidad. Ustedes saben que yo más soy de dictar geografía, sí, pero igual he querido hacer un pequeño resumen de la Primera Guerra Mundial. Nos vemos, jóvenes. Un saludo a la distancia. Se despide el profesor Mario Verasti. Nos vemos. Cuídense bastante.